Buenas tardes, mi nombre es Karen Castañeda, voy a exponer algoritmos. Mi número de grupo es 33. Algunos de mis datos para contacto, correo castanedavegak@gmail.com. Otro correo de contacto es karen89@yahoo.com. Mi usuario de Skype es castanedavegak. Mi teléfono es 300-301-6098. Algunas de mis aficiones son el baloncesto, tocar la guitarra, todo lo que tenga que ver con tecnología, el dibujo y aún escuchar música. La estructura temática del curso es: el 5 de febrero era un taller a revisar contenidos iniciales y presentación del curso. El 19 de febrero es un taller de fundamentos de programación y algoritmos. El 21 de marzo es un taller de instalación y configuración, entorno de desarrollo visual y de estudio. El 5 de abril es un taller de lenguaje de programación. El 2 de mayo es una presentación evaluativa sobre programación de computadoras. Y el 14 de mayo es un taller de evaluación final. ¿Qué entiendo por programación de computadoras? Para mí es un proceso de diseñar, recopilar y mantener el código de programas de computadora, donde se maneja el lenguaje de programación. La evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales empieza por Charles Babbage. Fue el primero en crear una máquina programable. La segunda persona importante acerca de la evolución de estos lenguajes es Ada Lovelace. Fue la primera programadora y ella fue la que diseñó el primer algoritmo para la máquina de Babbage, que es decir, el algoritmo teórico. Grace Murray fue la mujer que inventó el primer compilador y esta mujer fue la que popularizó la gran idea de lenguajes de programación independientes de la máquina. En los años 80, los lenguajes de programación eran lenguajes solo con una estructura y una ejecución secuencial. Los programas se ejercitaban una línea tras otra y no existía una estructura concreta. Aquellos lenguajes eran de alto nivel, es decir, lenguajes sencillos de programar con un propósito concreto y basados en otros lenguajes de bajo nivel, sobre los que se habían desarrollado. Estos lenguajes eran los que el informático medio habitualmente usaba como herramienta. Un ejemplo de lenguaje es BASIC, muy popular y a la vez sencillo en estructura y comandos. Y así siguió la secuencia y cada vez más y más, y es por eso que tenemos modernos lenguajes de programación hoy en día. Esta es la tabla comparativa de 5 lenguajes de programación. El primer lenguaje es el PHP. Algunas de sus características es que se utiliza para generar web dinámica y nosotros como usuario no podemos visualizar el código PHP, sino es por HTML. Algunas de sus fortalezas es que es un lenguaje muy popular, maneja una base de datos, es libre y gratuito. Algunas de sus debilidades es que necesita un servidor para funcionar y es deficiente para aplicaciones grandes. Para mi opinión es un lenguaje que tiene una documentación perfecta donde se aprende la programación. Otro lenguaje es el Ruby. Algunas de sus características es que es dirigido a objetos, es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje para creaciones de aplicaciones de web. Algunas de sus fortalezas es que es una multiplataforma, es un desarrollo de bajo costo y es un software libre. Algunas de sus debilidades es que no tiene mucha documentación a diferencia de otros lenguajes de programación como el PHP. Para mi opinión es muy fácil de aprender y puede utilizarlo en varias plataformas y es un lenguaje libre. Otro lenguaje es el GSP. Sus características es que es un lenguaje para creación de sitios dinámicos y es una multiplataforma. Sus fortalezas es que es una ejecución rápida y es un código bien estructurado.
y además es una generalidad con módulos Java. Sus debilidades que son una complejidad de aprendizaje y para mi opinión es muy fácil de trabajar desde que uno sepa trabajar el programa Java. Otro lenguaje es el C numeral. También es un lenguaje de programación orientado a objetos. Está normalizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. Alguna de sus fortalezas es que se ejerce de manera plena en sistemas operativos Windows, con grandes posibilidades de desarrollar aplicaciones web, de escritorio y móviles. Una de sus debilidades es que se necesita un mínimo de 4 GB para su instalación. Para mi opinión, este es un lenguaje para desarrollar aplicaciones para entornos de Windows. Último lenguaje es el C++. Sus características que también está orientado a objetos y es un lenguaje de programación rápido. Sus fortalezas es que es ideal para sistemas fuertes, es multiplataforma y sus debilidades es que no sostiene creaciones de aplicaciones web y es un complejo visualmente. Para mi opinión, como multiplataforma y lo rápido que es una mejor alternativa para un desarrollo de aplicaciones para escritorio. Algunas tendencias a los lenguajes de programación son como el análisis de los lenguajes de programación, que asocia 3 grandes intereses distintos. El primero es el lenguaje del programador profesional, el diseñador de lenguaje y el implementador de lenguaje. Estos se realizan a través de organización de capacidades de las computadoras. El programador es el que mantiene importantes diferencias entre diferentes niveles y aplicaciones de programación. El implementador de lenguaje es aquella persona que incrementa un compilador o un traductor para un lenguaje sobre una máquina particular. Y los lenguajes de alto nivel son los más usados como lenguajes de programación. Sin embargo, no son fundamentalmente declarativos, ya que estos lenguajes permiten que los algoritmos se manifiesten en un nivel y estilo de escritura fácilmente clara por otros programadores. Algunas de las buenas prácticas de programación son el evitar el uso de varias funciones globales, utilizar nombres claros para poder programar, evitar el uso de resoluciones que rompan el flujo secuencial de realización de un programa, el utilizar una única función para realizar la programación. Otra buena práctica es evitar escribir funciones y procedimientos largos. Evitar el uso de elementos no usuales de un lenguaje y evitar el uso de literales. Como vemos acá hay 2 ejemplos acerca de estas buenas prácticas de programación. En este ejemplo podemos observar que nos aclara muy bien la subrutina y los valores que guardan nuestras variables. El segundo ejemplo nos muestra constantes, claras y explicativas para programar. Es importante estos ejemplos de programación. El lenguaje de programación C numeral es el nuevo lenguaje orientado a objetos creado por Microsoft para su nueva plataforma NET, el cual es el conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha estado manejando estos últimos años con el propósito de mejorar mucho su sistema operativo con el modelo de los componentes. Algunas de sus características es que su código se puede estipular integralmente como un objeto. Su construcción es semejante a la de Java, donde conservamos tiempo en este lenguaje de programación ya que es muy completa y está bien diseñada. El C numeral es un lenguaje independiente que se creó para producir programas sobre la plataforma NET. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.